el derecho de la niña, niños y adolescentes a una salud sexual y reproductiva, con el derecho a recibir una educación integral de la sexualidad, y esto lo encontramos en el artículo 33. Si bien es cierto, esta asignatura se ha ejecutado ya desde hace mucho tiempo, ahora el Mineducit debe asumir la responsabilidad de dar lineamientos para garantizar el adecuado enfoque de dicha asignatura basado principalmente en el proceso de enseñanza y aprendizaje que versa sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales. Su propósito es proporcionar a niños y niñas y adolescentes progresivamente y en función de su edad una educación basada en los derechos humanos e igualdad de género, que aborde aspectos como relaciones sociales, en el comportamiento y en los riesgos de la prevención a enfermedades desde una perspectiva positiva, poniendo en relieve valores tales como el respeto, la inclusión, la no discriminación, la igualdad, la empatía, la responsabilidad y la reciprocidad. En este marco se define la responsabilidad del Mineducit y en coordinación con el MinSal de definir los lineamientos para la implementación de la educación integral de la sexualidad en los centros educativos públicos y privados. Ok, ministro, yo quisiera consultarle una cosa porque ha generado, digamos, algún ruido también en redes sociales todo el tema de la educación para la sexualidad. Y también para hacer algunas aclaraciones, no es en ningún momento que se esté promoviendo las relaciones sexuales tempranas, sino que estamos hablando de un enfoque de educación en la sexualidad, incluso para poder determinar en qué caso se puede estar viviendo algún tipo de conducta que no es la adecuada, como el acoso o incluso el abuso sexual, para diferenciar, y también aclarar el tema de los distintos enfoques y las distintas formas según las etapas de crecimiento y las etapas pedagógicas de cada uno de los niños. Obviamente, niños y niñas. No vamos a hablar solamente de, no se les puede dar el mismo contenido en todos los grados, ¿verdad? Y también el tema de que esto abarca la parte educativa, física, pero eso no quita la obligación de cada núcleo familiar de reforzar los valores y las conductas que en cada familia se determinen, ¿verdad? Por favor. Gracias por la oportunidad. Yo voy a hablar ampliamente, pero me hago acompañar de nuestros especialistas en la materia, a los que les pido permiso les dejen participar. A ver, lo primero que hay que decir sobre esto, diputada, es que hay una concepción equivocada del tema de la sexualidad, ¿no? Como ha sido trabajado y ha sido mirado desde la perspectiva o como un tabú dentro de la sociedad. Por eso es que hay una percepción equivocada. Sexualidad no es lo mismo que hablar de relaciones sexocoitales. Son temas completamente diferentes y en esta ley el abordaje es precisamente desde la perspectiva de derecho. Pero voy a dejar a Jenny que por favor nos ilustre sobre el contenido de esta ley. Gracias. Gracias por la oportunidad. Tenemos que pensar que esta educación va según la evolución de la edad. La educación integral en la sexualidad no solo es, como ya dijo el ministro, sino es un tema de protección, de autocuido. Pensamos que tenemos que hablar de educación integral en la sexualidad desde la escuela y las primeros que educan es la familia. Entonces tenemos que hacer un trabajo articulado entre la familia, el Ministerio de Educación y toda la población. En el tema, el país tiene un alto índice de violencia sexual y un alto índice de embarazo en niñas y adolescentes. La educación integral en la sexualidad, como lo dice, es una educación integral que abarca todos los componentes de cuido, autocuido, respeto, corresponsabilidad, tanto de la familia como de las instituciones del Estado, pero también una corresponsabilidad entre los estudiantes, vea cómo los estudiantes lo ven. Cuando empezamos a analizar pues, el tema de educación integral en la sexualidad, se puede dar desde inicial y parvularia, pues desde la familia pueden empezar a ver el tema, ¿verdad? De cómo se va transversalizando. No es una asignatura, sino que va en todos los contenidos que pueden ver.
el Ministerio de Educación siempre y sobre todo ahora es cuando más se está cuidando la protección integral de la niñez y adolescencia, y eso implica no dar contenidos que no estén acordes a su edad. Entonces, en ningún momento la educación integral en la sexualidad podemos comprobar científicamente que el abordaje al tema disminuye el tema de se piensa diferente, se piensa que al hablar de educación integral en la sexualidad estamos exponiendo a nuestras adolescencias o a nuestra niñez a tener relaciones sexocoitales prematuros. La educación integral en la sexualidad que el ministerio, al contrario, perdón, el enfoque que tiene el Ministerio de Educación es, empezamos con habilidades para la vida, inteligencia emocional, que desde sus edades puedan tener decisiones asertivas al momento de pensar que no están preparadas ni emocional ni físicamente, pues, para asumir responsabilidades con relación a su sexualidad. Entonces, ni económicamente, gracias. Entonces, la familia es importante, o sea, pero unas familias lo pueden dar, pero en su mayoría no estamos preparados para eso. Entonces el Ministerio de Educación pues está preparando. Tenemos a través del Infod pues procesos formativos. No llegamos directamente al estudiantado, llegamos al personal docente. Tenemos procesos formativos que ahorita también se está actualizando todo de la educación para la familia. Entonces se trata de que el personal docente también, recordemos que la escuela hoy por hoy, vea, y sobre todo el enfoque que se está dando, la escuela es el único lugar protector que tienen muchas niñas, niños y adolescentes. Entonces es la escuela a través del personal docente formado, sensibilizado, que podemos prevenir. Y no solo se previenen embarazos, sino que se previenen violencia sexual. O sea, si hablamos entre menores de edad, pues estamos hablando del autocuido, de cómo pueden reconocer. Así que la educación integral en la sexualidad es un tema que la familia y todos podemos contar. Gracias. Gracias. Para efectos de registro se incorpora la diputada Janet Molina y se incorpora el diputado Oscar García en sustitución del diputado Eric García. Gracias. Miren, en este tema es bien interesante. Yo sé de que las mamás aquí y los papás que están aquí creo que pueden aportar un poco más, pero yo, por ejemplo, me gradué de un colegio de monjas. Y entonces era bien interesante cómo en ese tiempo, o sea, me gradué en 2003, en ese tiempo era todo un tabú. Sin embargo, yo tuve maestras, sobre todo en el bachillerato, que de verdad me ayudaron a abrirme el mundo y tanto dándote material para leer, súper interesante. También la currícula estaba un poco más actualizada. Y de verdad que uno aprendió un montón. Sin embargo, eso no impidió que muchísimas de nosotras, o sea, digo todos los grados, ¿no? Que nos graduábamos ahí, que éramos solo mujeres, saliéramos directamente a casarnos. Y no es ese un problema, o a casarse, no es ese un problema, sino que luego, cuando no estás listo emocional, física y económicamente, pasan muchas cosas en el desarrollo de las familias y muchas. Después pasa el tema de los divorcios, una tasa súper alta en el mundo actualmente y en El Salvador también. Lo otro es que regularmente tendemos a querer educar a la víctima para que no le pase, que es en el tema de las mujeres. Todo el tiempo nuestras mamás, nuestros papás nos quieren educar a nosotras las mujeres para que nosotras nos cuidemos para que no nos pase, cuando no es un tema en contra de los hombres, pero las estadísticas te dicen que la mayoría de agresores sexuales son hombres. Y la mayoría de agresiones se dan de hombres a mujeres, niñas y jóvenes, y por supuesto a niños también. Entonces, y también las estadísticas nos demuestran en el mundo, no solamente en El Salvador, en el mundo, que la mayoría de abusadores están en el círculo cercano, sea en el círculo escolar, o sea en el círculo familiar de confianza, el más cercano, la argolla más cercana. Ahí están los abusadores en su mayoría de veces. No estoy diciendo que todos los maestros son ni que todos los familiares son. Solamente estamos hablando de estadísticas, ¿verdad? Ni que todos los hombres son abusadores. No es cierto. O sea, el abusador es abusador con independencia de su género, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la educación está orientada, digamos, o las campañas siempre han estado más orientadas a que las mujeres nos cuidemos para que no nos pase.
Y eso es un poco como educar a las ovejas para que no se las coma el lobo. Y realmente la responsabilidad es educar hombres y mujeres que tengan respeto para sí mismos, para ellos, y que sepan identificar. Y también yo a veces, cuando tenía la oportunidad de dar algunos talleres, sobre todo de danza, yo siempre he dicho, ¿para qué sirve el cuerpo? ¿No? Y cuando cada quien puede pensar, incluso en su casa, ¿para qué sirve el cuerpo? Y realmente la primera función del cuerpo es la vida. Sí, el medio para vivir. Entonces, pensando desde ahí, uno tiene que conocer su cuerpo. Y si no conoces tu cuerpo, ¿cómo te vas a relacionar con los demás y con tu entorno? Entonces, no se trata de que los padres o madres de familia o responsables van a perder el derecho de educar, porque no es así. No estamos hablando de relaciones sexocoitales, como bien se decían, sino que estamos hablando de un autoconocimiento, un autocuido, e incluso es tan importante, en el caso de nosotras las mujeres, como que sepamos qué implica la menstruación, cuándo va a llegar, qué tenemos que hacer, con quién tenemos que hablar, si nos puede pasar en cualquier lado. Entonces, estar cómodas con cosas tan naturales como esas, nos viene una vez al mes, una semana al mes. Entonces, son cosas de las que no deberíamos estar avergonzados de hablar, y aún así sigue siendo un gran tabú. Porque tú decís menstruación y la gente se incomoda, y entonces vos ves la cara de todos y dices, pero es algo bien normal. Entonces, en un entorno educativo en donde pasamos más tiempo siendo jóvenes, pasamos más tiempo en la escuela que en la casa, ¿por qué no tener la oportunidad? Esto no implica, como les digo, el derecho de cada una de las familias, y esta es una información general la que se les da a todos sobre sí mismos, sobre su cuerpo, sobre sus funciones, ¿verdad? Biológicas, fisiológicas, y el cuidado de ellas y la prevención, temas de equidad, temas de no discriminación, que también son bien importantes. La licenciada Francesca Rivas decía una cosa bien interesante el viernes pasado que nos vimos. Los niños, al ser seres tan puros realmente, y sobre todo en etapas donde están bien pequeños, no entienden de discriminación, no entienden de diferencias. Quienes ponemos las barreras somos nosotros los adultos. Entonces, mientras tengamos responsables en aula más educados, más abiertos, más equitativos, entonces vamos a tener niños más educados, más abiertos, más equitativos, y una sociedad con menos discriminación en general. Así que no sé si ustedes quieren agregar algo, colegas, ¿tienen alguna consulta? Por favor, diputada Jovel. Buenos días, un saludo a la población salvadoreña, a los vicentinos que nos sintonizan. Bienvenidos a esta comisión. Y bueno, buenos días también a los colegas diputados. Pues nada más felicitarles porque se suman a esta grandiosa ley. Nosotros ya la leímos por completo dentro de esta comisión y la verdad que está bastante interesante. Y en cuanto a los ruidos que se están manejando en redes sociales, en las noticias, nada más decirle a la población que nada de lo que va dentro de esta ley es para perjudicar a los niños, niñas y adolescentes. Al contrario, todo lo que está, o primero Dios, va a quedar establecido dentro de esta ley es para que nuestras futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida, para que sean ellos quienes decidan cuándo sí y cuándo no. En el caso de la educación sexual, como ya bien ustedes lo decían, muchas veces, bueno, yo vengo de un municipio de San Vicente y hay temas que la abuelita o la mamá dice, no te los tengo que tocar, pero en cierto modo es mejor que lo toquen dentro de la familia, pero también es importante que se hable de educación sexual dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque es ahí donde los niños tratan con diferentes tipos de carácter o diferentes personas, pero no solamente con sus compañeritos del aula, sino que también con otros compañeros que son mayores que ellos. Entonces ellos tienen que aprender a que, como ya bien lo decía la diputada presidenta, su cuerpo son ellos quienes tienen que decidir.
no otras personas, porque a veces la inocencia de los niños hacen que ellos accedan a cosas que desconocen totalmente. Entonces, la educación, no solamente educación sexual, sino que también la educación artística, la educación deportiva, que si bien ya está dentro de unas escuelas, pero también a veces falta fomentar aún más cursos y talleres, pero que vayan en beneficio de todos estos niños para que ellos sean quienes decidan qué es lo que quieren hacer con su vida. Porque los embarazos en adolescentes se dan no solamente porque quieren, por curiosidad, sino que también a veces lo hacen porque otras personas son quienes les tienen el dominio sobre unas mentes que no saben pensar bien o no están preparados para escoger correctamente qué es lo que quieren hacer. Así que felicitarles porque se han sumado como ministerio a esta ley que es tan importante, ya que nuestras futuras generaciones sí merecen realmente una mejor calidad de vida, y hacerles saber a los niños, niñas y adolescentes que hay un tiempo para todo realmente, que si bien todo cuesta en esta vida, pero al final del camino, a medida nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que a veces los regaños de nuestros padres sí valen la pena, que los consejos cuando ellos nos dicen no te metas en esto, esto todavía no es tu tiempo, pues vale la pena seguirlo, pero sí, todo tiene su tiempo y pues primero Dios, esta ley entrará en vigencia pronto y vamos a tener un mejor futuro para nuestros niños. Gracias. Por favor, diputada. Gracias, presidenta. Buenos días al pueblo salvadoreño que está pendiente de esta comisión. Bienvenido a nuestros invitados. Muchísimas gracias, señor ministro, a cada uno de ustedes por estarnos acompañando. Qué importante es tocar estos temas y voy a hablar de mi parte como madre, porque yo soy madre de una niña de 16 años y de una niña de 9. Como madre, yo estoy encantada el saber que ahora sí se va a dar educación temprana sexual dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque es un tema tabú en nuestro país y por eso es que nosotros tenemos una deficiencia tan grande como país y una deuda tan grande con nuestra niñez y con nuestra adolescencia. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido acceso a ese tipo de educación. Yo hubiera querido tener acceso a ese tipo de educación sexual. Y creo que muchas de las mujeres que me están viendo como madres hubieran querido tener acceso a una educación sexual. Creo que es necesario y es importante garantizar y darle esa herramienta a nuestra adolescencia, a nuestra niñez. Y es que sabemos que esto no solamente viene acompañado con la educación sexual, sino que también viene acompañado con el apoyo psicológico, y de igual manera esto se viene a complementar desde la ley Nacer con Cariño, que es, si nosotros la vemos desde un ámbito, es un ámbito amplio que nosotros vamos a meter a nuestra sociedad. Y sabemos que tal vez no vamos a ver frutos de momento, pero el tejido social sí va a comenzar a cambiar en nuestro país. Y esa es la meta, y no lo vemos a corto plazo. Y esa es la visión del presidente Nayib Bukele, que esto es a largo plazo. Y esto va a quedar para las futuras generaciones. Y sabemos que va a ser de mucho apoyo. Y como madre estoy más que feliz porque sí lo necesitamos, y lo digo con certeza porque he platicado con mamás, me reúno mucho con madres de familia y he conversado acerca de esto porque saben que estoy trabajando este tema y dicen sí es necesario. Y nosotros lo hubiéramos necesitado también, pero siempre se ha manejado como un tema tabú, y hasta que ya tenemos los problemas ya garantizados o que ya la menor ya es madre, hasta entonces nosotros tratamos de solucionar, porque eso es lo que se hacía anteriormente, hasta que la menor ya es mamá, ya fue maltratada, ya todo esto, entonces ahí viene la violencia de género y todo, y se hace el gran show mediático. Pero antes, ¿por qué no tomamos desde antes nosotros a educar? Qué importante es esto, y gracias de verdad que nos estén dando sus aportes. Como madre estoy más que feliz, y ahora sabemos que sí, nuestros hijos van a tener herramientas que les van a servir. Ahora sí vamos a tener leyes que sean factibles, no leyes fachadas, sino que ahora vamos a tener leyes
que sí van a beneficiar a la niñez y a la adolescencia salvadoreña. Ahora todo este sistema se va a manejar bajo un enfoque, y el enfoque va a ser el desarrollo social de nuestro país, que es lo que nosotros tenemos que visualizar. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Para efectos de grabación se incorpora la diputada Zuno Cedillos. Por favor, diputada Fuentes. Gracias, presidenta. Bienvenido, ministro, su equipo, y buenos días al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente de nuestro trabajo. Realmente este día es un día muy importante, es un día en el que estamos dejando plasmado y garantizándole a nuestra niñez y adolescencia una educación integral en todos sus sentidos. Como madre, igual me sumo a lo que decía la colega diputada Janet. Yo también tengo un hijo varón de 16 años, y como madre me da mucho gusto ver que se suma el Estado a la educación sexual que se le debe dar a nuestros niños y niñas y adolescentes. Sabemos, y quiero aprovechar a hacer un llamado a las madres de familia, a que se informen también, a que estén pendientes de en qué consiste cada uno de los artículos que contiene esta ley, porque cada uno de los artículos que van contenidos en este anteproyecto de ley va pensado en mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, pues también hacer un llamado a las madres a eso, a que se informen, a que estemos pendientes. Las realidades han cambiado y no debemos permitir como madres que los que eduquen a nuestros hijos sean las redes sociales, sea el TikTok, sea el Facebook o sea cualquier otro tipo de red social, sino que esa es responsabilidad del padre y la madre, de la familia, del núcleo familiar, ¿verdad? Invito a los padres y madres a que abran un poco más la mente y dejemos atrás el tabú de tocar estos temas. Y bueno, se lo digo como madre, muchas veces es difícil porque hemos sido una generación que fuimos criados con ese tabú y lo tenemos bien arraigado, pero es momento de que no perdamos esa responsabilidad como madres y padres que tenemos de guiar a nuestros hijos, de enseñarles, porque las realidades están ahí en el territorio, las realidades están y nosotros tenemos que saber guiarlos y acompañarlos. Pero me da mucho gusto, como lo decía la licenciada, que es un trabajo articulado, y saber que como el esfuerzo de la familia no estará solo, sino también estará un Estado completo atrás trabajando para garantizar que nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas ya no sean más abusados por ignorancia, sino que sepan bien qué es lo que está pasando y sepan defenderse ante una situación, sepan denunciar, sepan que cuentan con un personal en las escuelas también calificado, que si tal vez hay un vacío dentro de la familia, que no debería de suceder, pero si hay un vacío dentro de la familia, sepan que en la escuela van a contar con ese apoyo también. Solamente me queda agregar que me siento muy complacida y agradecer el esfuerzo. Yo sé que ustedes han acompañado, ya lo explicaba la licenciada Francesca Rivas, han acompañado el proceso de formación de ese anteproyecto, y es sumamente importante para nosotros saber que ha sido muy bien estudiado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Solamente hacer unas acotaciones. La duda es importante. O sea, si no supiéramos que hay una gran duda y que despertó interés y que la gente se volcó a redes sociales para poner su interés de manifiesto, no estaríamos aquí hablando de esto. Sin embargo, en el tema de educación y cultura, que es lo que tiene que ver con lo que se va a ver en las aulas y donde va a estar la parte del Ministerio de Educación, que es un eje transversal en esto, pero además súper importante, es que esta ley, tal y como está planteada, cambia a un enfoque preventivo. O sea, nosotros no queremos arreglar el problema, queremos que el problema no suceda. Ese es nuestro objetivo con el cambio de Lepina a Ley Crecer juntos. Esa es una primera acotación. La segunda es que el derecho a la educación implica una obligación de padres, madres o representantes legales a brindar la educación, pero el derecho es del niño, niña o adolescente. Entonces, es su derecho estar informado, y la educación para la sexualidad forma parte de la educación de los niños. Por tanto, es un derecho del niño, niña y adolescente. No es solamente un derecho del adulto a cargo del niño, que tutela al niño, ¿verdad? Que tiene su guarda, cuidado, alimentos, representación legal y demás. No es solamente
un derecho de esta persona estar, por supuesto, cuidando el contenido y la información que se le va a dar, sino que es un derecho de la niña, niño y adolescente. Y lo otro es que hay un enfoque de protección hacia las niñas, niños y adolescentes, y en todo esto la gran sombría es el interés superior del niño, niña y adolescente. Entonces, trato de hacer esta lógica de por qué es importante. Sin embargo, no es solamente eso. Nos detuvimos en este tema porque yo sé que en redes sociales ha estado la duda, y antes de que se satanice de una forma en la que no es ni la adecuada ni la legal que estamos hablando en este momento, yo soy bien dada a matar los fantasmas antes de que se hagan más grandes. Entonces, pero obviamente hay un enfoque también de protección en las aulas. Hay un enfoque bien interesante sobre la innovación de el hecho de poner la currícula, de hacer las adecuaciones curriculares según las necesidades de cada uno de las niñas, niños y adolescentes. Se reconoce el derecho a una currícula distinta para aquellas niñas, niños y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad. Y esto es muy importante porque hasta este momento, nacer con un tipo de discapacidad en El Salvador representa graves problemas para tu desarrollo. Entonces, y para los padres también, padres y madres. Nosotros que nos hemos sentado con algunas organizaciones de padres o madres o responsables con niños con discapacidad, de niños con discapacidad, hemos visto cómo el hecho de no tener opciones en el sistema público para que puedan entrar, el hecho de que a veces les dicen no se la puedo recibir o no le puedo recibir a su hijo porque yo no tengo las condiciones para, eso ya no va a ser más una excusa. Quisiera, por favor, ministro, si nos puede ampliar sobre este tema, porque yo creo que es bien importante. Gracias. A usted, diputada presidenta, y gracias por la oportunidad. A mí me gustaría como puntualizar sobre este tema, porque las redes sociales están explotando acerca del artículo 33, ¿no? Y qué bueno que se estén interesando en esto. A ver, de una manera irresponsable, el tema de la educación integral de la sexualidad ha sido tratada por este ministerio anteriormente. Nosotros no queremos seguir siendo irresponsables, no queremos que el ministerio siga siendo irresponsable. Entonces, de una manera decidida y responsable, vamos a asumir precisamente la responsabilidad de darle lineamientos para garantizar el adecuado enfoque de dicha asignatura, pero basado principalmente en que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje toca diferentes aspectos como el cognitivo, el psicológico, el físico y el social, ¿verdad? Por lo tanto, esta temática se va a tocar gradualmente, lo decía Jenny, y progresivamente y en función a la edad. Esta no es una ley que está promoviendo la promiscuidad ni las relaciones sexocoitales, ni mucho menos. Esta es una ley que está basada en educación, pero basada sobre todo en derechos humanos e igualdad de género, ¿verdad? Que aborda aspectos como las relaciones sociales, ¿verdad? Que están, digamos, inmersas en nuestro centro educativo. Con lo que acotaba la diputada presidenta, bueno, nuestro sistema, precisamente en base a esta ley, ahora legalmente nos convertimos en un sistema que no deja por fuera a nadie, que todos tienen que estar ahí. Hemos experimentado algunas experiencias no tan gratas por niñas embarazadas. Digo niñas porque me tocó vivir la experiencia de una niña que también tenía a su hijo. Ella estaba en octavo grado y su hijo estaba en preparatoria. Los dos en el mismo centro educativo. Ministro, perdón, también ese tema, el hecho de que porque una niña, bueno, porque una adolescente está embarazada, no quiere decir que la institución educativa tiene el derecho de expulsarla. Claro. Eso también se reconoce en esta ley. Claro, está establecido claramente, no hay ningún motivo por cual dejar a un niño o a una niña, a un adolescente que quiera ingresar al sistema educativo, ya sea porque está embarazada, ya sea porque tiene alguna enfermedad, ya sea por ninguna razón. Tenemos que aceptarlo porque el sistema educativo que nosotros estamos promulgando y que ahora tenemos base de ley
en esta ley precisamente es inclusivo, ¿verdad? No hay discapacidad, no hay enfermedad, no hay situación que le permita o que algún centro educativo nuestro lo deje fuera al estudiante. Por lo tanto, creo que es digamos, importante reconocer la integralidad dentro de esta ley en todos los aspectos. Y el sexual, obviamente, o en la educación integral en la sexualidad, no podía estar fuera de esto, porque ya es demasiado lo que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están pasando precisamente por no tener una adecuada información con respecto, como lo decía la diputada presidenta, a su cuerpo, ¿verdad? Que tiene derecho a saber cómo reacciona y que no le cuenten o que no lo agarren las informaciones tergiversadas que va a encontrar de todas maneras dentro de la sociedad. Entonces nosotros de manera responsable estamos abordando este tema desde el centro educativo, que es, como decía la diputada también presidenta, donde la mayor parte de nuestra juventud la pasamos. Así que un poco para borrar esos fantasmas también, aquí esto no se trata de un libertinaje ni de promulgar o promover las relaciones sexocoitales, es de brindar información a los adolescentes, a las adolescentes sobre qué es lo que está pasando en su cuerpo porque tienen derecho. Gracias, ministro. ¿Alguna otra consulta para el ministro? Si no, ya tenemos presente al viceministro de Hacienda, que también nos viene a hablar sobre el compromiso del Ministerio de Hacienda. Recuerden que hay reserva de ley en temas presupuestarios.